Así que empezamos a grabar. Donde habíamos quedado la clase anterior era, pero íbamos a hacer igual un pequeño recordatorio, porque también me sirve a mí. Eh, Recordemos cuál era la inspiración del- de los algoritmos que estamos viendo en optimización sin restricciones, ¿ya? Recordemos que ahora nuestro conjunto factible esencialmente es todo Rn, ¿ya? Cualquier punto nos sirve como candidato a priori para hacer solución. Eh, y yo pensé que no... Perdón, que me llegó un mensajito que decía que... Perfecto, agrego inmediatamente. Denme porque si no después se me va a olvidar. O lo mejor lo voy a hacer en el intermedio, ¿ya? Voy a tener el chat aquí abierto constantemente y perdón, una estudiante que me pedía agregarla al drive y por alguna razón no, se me pasó el correo. Eh, entonces lo que teníamos era eh, un, una persona se fue a la montaña a escalar, ya, a pasear un rato y de repente se vio rodeado de una neblina que solamente te dejaba ver 50 centímetros alrededor tuyo. Y, y la pregunta era, ¿qué estrategia debía ocupar esta persona para poder devolverse al pueblo donde había venido, que estaba en la, no sé, ahí en el valle, rodeado de las montañas donde uno estaba paseando? ¿Ya? Entonces era una forma como de inspirar o de motivar los métodos de búsqueda local, que básicamente se refieren a que en el punto en el que estoy yo parado, voy a tomar una decisión solamente basado en la información que veo alrededor mío, ¿ya? Inmediatamente alrededor mío. O sea, yo podría saber en qué punto estoy parado, puedo saber el valor de la función en el punto en el que estoy parado, puedo saber el gradiente en el punto en el que estoy parado, pero esencialmente veo eso, ¿ya? No veo mucho más alrededor. Y las estrategias que vamos a ver en este curso es esencialmente los métodos direccionales. Métodos direccionales se refiere a que voy a escoger una dirección, ¿ya? En el punto que estoy parado voy a escoger alguna dirección, ¿ya? No sé, puede ser al azar, puede ser basado en alguna otra observación que hago, pero una vez que decido esa dirección queda fija y me muevo en esa dirección, ¿ya? Y cuánto rato me muevo en esa dirección también es otro tema a decidir. eh, 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 cuánto avanzo en esa dirección y voy a avanzar en esa dirección hasta que cumpla alguna cierta condición que también vamos a discutir un poquito más adelante, ¿ya? Eh, entonces, ¿en qué consistía el tema de los métodos direccionales? Aquí, más o menos, repetir lo que acabo de decir, era que en cada iteración yo busco una dirección P super K, en cada iteración K busco una dirección P super K, y al moverme en esa dirección, voy a avanzar hasta cumplir una cierta condición y ese va a ser el nuevo punto en el cual voy a volver a elegir una dirección y cuánto avanzar en esa dirección, ¿ya? Y por lo general lo que yo estoy pidiendo cuando me muevo en una dirección es que ojalá la función vaya disminuyendo mientras voy iterando porque estoy minimizando esta función, ¿ya? Entonces más o menos natural pensar que una decisión razonable sería que al menos mi función disminuyera, ¿ya? Entonces aquí un pequeño pseudocódigo de lo que es un método direccional. Entonces, claro, partimos de un punto inicial x0, ¿ya? Y como dice ahí el algoritmo, mientras no se cumpla alguna condición de término, que hay muchas formas de decidir condiciones de término, mientras no se cumpla, voy a elegir una dirección, que es el paso 2, claro, el paso 2 del algoritmo, y voy a elegir el paso alfa, ¿ya? Donde el paso alfa se refiere a cuánto avanzo en la dirección que elegí en el paso 2, ¿ya? Y mi nuevo iterando va a ser simplemente el punto en el que estoy parado más alfa veces la dirección que elegí, ¿ya? Que en el fondo es lo que se ve ahí en el numerando 4, ¿ya? Y eso me genera mi nueva iteración, xk más 1, el nuevo punto al cual voy a llegar, y una vez que llegue a ese nuevo punto, vuelvo a hacer la misma lógica, volver a elegir una dirección, volver a elegir cuánto avanzar en esa dirección, ¿ya? Y ¿cuántas veces voy a repetir esto? O sea, en el fondo, estoy en un punto, elijo dirección, avanzo. Llego a otro punto, elijo dirección, avanzo. Llego a otro punto, elijo dirección, avanzo. ¿Cuándo paro? Bueno, hay varias ideas donde uno puede terminar, ¿ya? Una de las más naturales es, dado que un mínimo
debe tener como condición necesaria que el gradiente en ese punto es igual a cero, entonces es razonable pensar que a medida que mi gradiente, o la norma de mi gradiente, si quieren, se haga muy, 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 muy pequeña, ¿ya? Que sí, pues, menor que una tolerancia epsilon, que puede ser, no sé, pues 10 elevado a menos 8, ¿ya? Casi cero, así que computacionalmente cero. Eh, si llego a esa condición, ya debiera darme por satisfecho, ¿ya? Otra alternativa es básicamente parar cuando ya no estoy haciendo casi ningún progreso entre una iteración y la siguiente en términos de las evaluaciones de la función, ¿ya? Si yo estoy parado en f de xk y que si tiene un valor, digamos, 10, y hago toda una serie de cálculos para encontrar xk más 1, y llego a f de xk más 1, y resulta que f de xk más 1 es 10 menos, perdón, es 9,9999999999998, ¿ya? O sea, básicamente mi mejora fue 2 por 10 elevado a menos no sé cuántito, ¿ya? Bueno, en realidad ahí tal vez capaz que tampoco valga la pena seguir iterando, ¿ya? Otro caso puede ser, por ejemplo, sabes que yo estoy haciendo, esto lo programé en un lenguaje, ¿ya? En un lenguaje de programación, y resulta que, no sé, pues calcular los gradientes es súper costoso computacionalmente, calcular la dirección es súper costoso, calcular el paso alfa es súper costoso, entonces no puedo estar permanentemente haciendo toda esta cuestión, sino que tengo hasta, no sé, eh, cierto número de operaciones. Puedo hacer lo más 1 millón de operaciones, ¿ya? O simplemente, si lo reduzco a cuánto me demoro en hacer cada iteración, puedo hacer a lo más 100 iteraciones, ¿ya? Entonces puede ser referente a la capacidad del computador en el cual uno está programando este algoritmo. También puede ser basado en la paciencia que tiene uno para esperar cuántas iteraciones empieza a, a ejecutar, ¿ya? Pueden ser en términos de número de iteraciones, puede ser perfectamente en términos de tiempo, ¿ya? Eso es súper común cuando uno hace tests de nuevos algoritmos y quiere probarlos. Esencialmente dice, ya, quiero correr esto, pero en realidad no tiene sentido. Si la cuestión ya corrió más de 2 horas, en realidad páralo y dime qué solución encontraste, ¿ya? Porque si ya te demoraste más de 2 horas, en realidad ya no tiene mucho sentido, ya no es posiblemente no es un algoritmo muy bueno. Por supuesto, todo relativo, en realidad 2 horas pueden ser un día, puede ser lo que sea. Y lo último que vimos fue, ya dentro de la configuración de la estrategia de elegir direcciones y luego cuánto avanzar en esa dirección, o sea, de cuánto, el paso que le vamos a llevar en este caso, ¿ya? Eh, estamos, ay, ¿por qué no había visto estos correos? Qué raro. Ya. Eh, perdón, ¿qué dirección elegíamos? ¿Ya? Entonces, una forma natural, dado que estamos minimizando, una forma natural de elegir una dirección es, ojalá la dirección me garantice que en algún momento mi función vaya a disminuir si es que me muevo en esa dirección, ¿ya? Y una forma de representar esa condición de que ojalá disminuyera es simplemente decir que hay un cierto intervalito entre 0 y algún valor alfa barra, que es el alfa barra que vemos ahí, ¿ya? Que me garantice que por lo menos dentro de ese intervalo, o sea, casi recién moviéndome en esa dirección, hasta alfa barra veces la dirección que elegí, en ese intervalo por lo menos yo estoy seguro que disminuye el valor de la función, ¿ya? Es decir, por eso refleja que eh, esto, que f de x más alfa p, o sea, estoy parado en x, me moví en la dirección p tantas veces como el valor alfa me lo dice, ¿ya? Y cuando alfa se mueve entre este intervalo, que yo no sé cuánto es, pero yo sé que es abierto en cero y es abierto en alfa barra, ¿ya? En ese intervalo al menos mi función la mejoré. O sea, encontré puntos que son menores que el punto en el que estoy parado yo actualmente, que era f de x. Entonces, ¿cómo podíamos representar esta condición? O sea, básicamente, ¿cómo podíamos encontrar una relación eh, que no dependiera de alfa en el fondo? ¿Ya? ¿Cómo relacionamos f, x y p? Ojalá tratar de prescindir de este paso alfa. Entonces, una forma de hacerlo era hacer la famosa expansión de Taylor de primer orden en el lado izquierdo, ¿ya? O sea, que ese f de x más alfa p se transforma en esa expresión lineal más un errorcito que depende de alfa cuadrado, ¿ya? Y fíjense que ahora en ambos lados de la desigualdad aparece f de x, así que eso se puede cancelar,
Y al cancelarlo también puedo dividir por alfa porque alfa igual es un valor positivo. Puede ser súper pequeño, pero es un valor positivo. ¿Ya? Así que lo elimino. Entonces me queda esencialmente que el gradiente de f de x traspuesto p más un error que ahora depende solamente de alfa, porque el error de alfa cuadrado, como yo dividí por alfa, redujo en 1 el exponente. Y ahora la pregunta es, yo sé que ese error de alfa, perdón, ese O de alfa, a medida que alfa se acerca más a cero, este error de alfa también se va a cero. Y fíjense que el primer término, el gradiente de f de x traspuesto p, no depende de alfa ya. ¿Ya? Así que si yo muevo alfa, esta cuestión se mantiene inmóvil, ¿ya? No la toco. Entonces la pregunta es, ¿qué condición puedo poner sobre ese término, gradiente de f de x traspuesto p, de manera que me garantice que al menos cuando alfa lo hago desaparecer, cuando alfa lo hago tender a cero, ese, esta condición de que todos los términos, la suma de los dos términos, sea menor que cero? Bueno, una condición es, por ejemplo, decir que el gradiente de f de x traspuesto p sea menor que cero, sea menor estricto que cero. ¿Ya? ¿Y por qué eso es cierto? Porque esa condición garantiza que vamos a cumplir la desigualdad de arriba. O sea, estoy diciendo por qué esta condición garantizaría esto. Bueno, porque hay un momento en que alfa es tan pequeño que este error de acá, no alcanza a contrarrestar la negatividad del gradiente de f que está puesto p, así que al sumar este término igual sigue siendo negativo el valor. ¿Ya? Y dijimos que todas las direcciones, dado un punto x, y por supuesto la función f, toda dirección p que satisfaga esta condición se llama eh, dirección de descenso. ¿Ya? Y lo que decíamos era cómo interpretar esto de manera geométrica. Bueno, bastaba con recordar que esta operación, gradiente de f de x traspuesto p, o sea, el producto interno entre el gradiente de f de x y el vector p, es equivalente a calcular la norma de gradiente de f de x, multiplicarla por la norma de p, y multiplicarla por el coseno del ángulo θ, que es el ángulo entre el gradiente de f de x y p. ¿Ya? Ahora, esto es mayor o igual que cero, esto es mayor o igual que cero, por lo tanto la única forma de que este producto interno sea negativo está esencialmente eh, condicionado por el valor θ. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuándo el coseno de θ es negativo? Y dijimos en la clase anterior que eso va a ser cuando el ángulo θ en realidad es mayor que 90 grados. Mayor que 90 grados en cualquiera de los dos sentidos, ¿no es cierto? O sea, en el fondo puede ser para este lado o puede ser para este otro lado. Eh, Así que esencialmente lo que está diciendo es que si mi gradiente de f, por ejemplo, apunta para acá, ¿ya? Y aquí yo dibujo, digamos, imaginariamente una línea ortogonal al gradiente de f, o sea, básicamente esa salida está en 90 grados con el gradiente de f, lo que me sirve son las direcciones p cuyo ángulo es simplemente mayor a eso, ¿ya? Que apuntan en el sentido completamente opuesto. ¿Ya? Pero fíjese que pues, es cualquier dirección, ya no necesariamente exactamente la dirección opuesta, sino que cualquier dirección, siempre y cuando esa dirección tenga un ángulo mayor a 90 grados. ¿Ya? Entonces la observación simpática que vimos al final de la clase era que básicamente son todas las direcciones que están en este dibujo hacia la izquierda de este hiperplano que representa los 90 grados del gradiente de f. En otras palabras, ¿dónde está? Ay, ¿por qué no avanzó? Ahí. En otras palabras, prácticamente la mitad de las direcciones posibles que yo elija van a ser de descenso. ¿Ya? Y digo prácticamente la mitad porque ahí estoy obviando las direcciones que son exactamente en 90 grados. ¿Ya? Porque las direcciones que son exactamente en 90 grados no me sirven como direcciones de descenso, no me garantizan eh, un decrecimiento. ¿Ya? Pero lo curioso es básicamente que me paso un poquito de los 90 grados y ya es una dirección de descenso. ¿Ya? Eh, entonces uno puede decir, entonces yo elijo una dirección al azar y la probabilidad de que esa dirección sea una dirección de descenso es básicamente un medio, es casi como tirar una moneda. ¿Ya? Y aún más, la probabilidad de que esa dirección esté exactamente en 90 grados con el gradiente es cero. ¿Ya?
tengo infinitas posibilidades, ¿ya? Achutarle justo a una cuestión que tenga 90 grados va a ser probabilidad cero, por lo tanto, si elijo una dirección al azar, es muy probablemente o va a tener un ángulo agudo con el gradiente de f o va a tener un ángulo obtuso con el gradiente de f, ¿ya? Y si es un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor a 90 grados, entonces tengo una dirección de descenso. Y si es un ángulo agudo, ¿ya? Esa dirección no es de descenso, pero si yo la multiplico por menos 1, sí es de descenso. O sea, básicamente la invierno. O sea, da la impresión que encontrar direcciones de descenso es súper fácil, es súper elemental, ¿ya? Sin embargo, no todas las direcciones de descenso, o sea, todas las direcciones de descenso tienen sus ventajas y sus desventajas, entonces la idea es que ahora analicemos qué direcciones de descenso a uno le gustaría tomar, ¿ya? Entonces, pasamos a la pregunta. Ok, ya sabemos lo que es una dirección de descenso, ¿ya? Que el ángulo con el gradiente sea mayor a 90 grados. Pero ya vimos que son infinitas. Y de hecho, dada una dirección de descenso, ¿ya? Fija, si esa dirección de descenso yo la multiplico por 2, sigue siendo una dirección de descenso. Si la multiplico por 1000, sigue siendo una dirección de descenso, ¿ya? O sea, ni siquiera, o sea, no solamente el ángulo cumple la, esta famosa desigualdad, sino que yo también puedo amplificarlas o achicarlas, estas direcciones, y siguen siendo direcciones de descenso, porque no estoy cambiando el ángulo, ¿ya? Entonces, ¿cuál elegir? ¿Ya? Entonces aquí lo que dice es que intuitivamente a uno le gustaría elegir una dirección de manera tal que esta como tasa de cambio instantánea del valor f, que recordemos está representado por este gradiente de f de x traspuesto p, ¿ya? Recordemos que eso en el fondo representa la tasa instantánea de cambio del valor f si es que me estoy moviendo en la dirección p, estando parado en el punto x. ¿Ya? Me gustaría que eso fuera lo más negativo posible, ¿ya? O fuera lo menor posible en el fondo, ¿ya? Entonces como que estoy tentado a resolver este problemita, ¿ya? Recordemos que ahora x está fijo, ¿ya? Así que gradiente de f de x en el fondo uno puede verlo casi como un vector de constantes, ¿ya? Y lo que estoy buscando yo es mi dirección p, ¿ya? Entonces digo, ah, perfecto, entonces resuelvo este problema. Pues esto es un problema lineal, entonces debe ser re fácil de resolver. Pero aquí falta un problemita. A ver si alguien me puede, si lo puede pillar, ¿ya? Si tengo que mi gradiente de f de x es distinto de cero, ¿ya? Supongamos que mi gradiente de f de x por ahora es distinto de cero. Estoy asumiendo que no estoy en un punto estacionario, estoy asumiendo que no estoy en un candidato óptimo, ¿ya? Si mi gradiente de f de x es distinto de cero, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien encuentra que se puede ver la solución a este problema así a simple vista? Fíjese que ahora estamos resolviendo un problema lineal, así que aquí podemos recordar nuestra materia que vimos en optimización 1. Vamos a ver si hay alguien eh, que quiera ahí participar. Si quieren, pensemos ahora así. Esto puede servir un poquito como pista, ¿ya? Que el gradiente de f de x sea distinto de cero. Recordemos que el gradiente de f de x es un vector, ¿no es cierto? Es un vector que tiene n componentes, ¿ya? Entonces, no sé, supongamos que el gradiente de f de x es de la forma 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando yo multiplico gradiente de f de x traspuesto por p, ¿ya? Entonces, cuando yo hago gradiente de f de x traspuesto por p, lo único que sobrevive es la primera componente de p, ¿ya? Es p1, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta, ahora básicamente el problema se reduce, en este ejemplo, a minimizar el vector completo, o sea, minimizar eligiendo un vector p cualquiera en Rn, quiero minimizar la primera componente del vector p. ¿Cuál es la solución para ese problema? No sé si alguien se anima ahí a aventurarse con alguna respuesta. Pensémoslo así. Entonces mi vector p
es un vector también de largo n, que tiene P1, P2, P3, P4, P5, pero solamente me importa cuánto vale el valor P1. Entonces, supongamos que yo tiro como candidato el vector 0. ¿Ya? O sea, P igual 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Alguien puede encontrar un mejor vector para este problema? Minimizar P1. Por Sería el ejemplo, mismo valor de P1, ¿no? ¿perdón? Sería el mismo valor de P1, la minimización. Esa es que te escucho muy mal. ¿Me puedes repetir Sería el lo que mismo dije? valor de P1. El valor de P1, efectivamente. O sea, en el fondo, ¿cómo puedo yo mejorar el punto que yo les di recién? Yo les di el punto 0,00000, y eso en el problema, P1 vale 0, así que hasta ahora el valor objetivo que tengo es 0. ¿Alguien puede encontrar un mejor P? Por ejemplo, el punto -1, 0,0000000. Si yo lo evalúo en esta función que solamente me retorna P1, el valor de la función objetivo es -1. Así que efectivamente -1, 0,00000 es mejor que 0,00000. Y aún más, -2, 0,00000 va a ser mejor que -1, 0,000. ¿Ya? Porque simplemente estoy siempre disminuyendo el valor del vector P1, del valor P1, de la componente P1. ¿Ya? En el punto que yo di inicialmente, el valor era 0, después candidateé uno que tenía un valor -1, después uno que tenía un valor -2. ¿Ya? O sea, y da la impresión que siempre puedo encontrar uno mejor, porque después digo -3, 0,000. Yo tiene un valor objetivo de -3. Después digo -1000, 0,000. Y fíjese que los otros los dejo en 0 porque en realidad me dan lo mismo, porque no participan de la función. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que estoy tratando aquí de ilustrar es que este problema no tiene solución, porque yo siempre puedo disminuir el valor de P. Da lo mismo que vector yo elija, ¿ya? Da lo mismo que vector yo candidaté como solución a este problema. Voy a mirar el valor de P1, y si a ese valor yo le resto 1 y entrego un nuevo vector, ese nuevo vector va a ser mejor solución que el anterior, porque disminuyó el valor de la función objetivo en una unidad. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, este problema es no acotado. O sea, yo puedo encontrar siempre un valor que me disminuya el valor de la función en una unidad. Siempre. ¿Ya? Y lo que quería decir acá en realidad es que, a pesar de que esto era un ejemplo, o sea, dije ya, supongamos que el gradiente de f es el vector 1, 0, 0, 0, 0, esto aplica para cualquier gradiente de f siempre y cuando sea distinto de 0. Si el gradiente de f de x es distinto de 0, entonces este problema de acá es no acotado por debajo. ¿Ya? Siempre va a haber algún p que yo pueda disminuir y puedo hacerlo básicamente tender a menos infinito. ¿Ya? Entonces ahí estamos en un problema porque nosotros queríamos resolver este problemita, queríamos resolver el problema 1 para encontrar el p que quisiera que esta solución fuera lo más negativa posible. ¿Ya? Y ya dijimos, bueno, es que esta cuestión no es acotada, así que sea menos infinito. Hmm. Entonces, después lo que uno piensa es que en realidad, ¿sabes que a mí no me importa mucho la magnitud de P? No me importa mucho si P es un vector muy largo o muy corto, da un poquito lo mismo. Porque a mí lo que me interesa es hacia dónde apunta P. Me interesa la dirección, no la magnitud. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer, vamos a acotar mejor el vector B, el vector P. ¿Ya? Aquí dice el problema 1 es no acotado si el gradiente de f de x es distinto de 0, pero como solamente nos interesa la dirección y no su magnitud, vamos a restringir el largo de P a que tenga norma 1. ¿Ya? Ahora no podemos hacer el mismo truco de antes. Fíjese que antes eh, el vector -1, 0, 0, 0, 0 sí me servía para este problema, pero el -1000, 0, 0, 0, 0 ya no me sirve. Me salí del conjunto eh, norma de P igual a 1. ¿Ya? No cumple esa condición. ¿Ya? Así que ahora vamos a resolver el problema sobre este conjunto que lo que va a garantizar es que me interese solamente la dirección y no su magnitud. Pero recordemos cómo uno escribía el gradiente de f de x traspuesto p. ¿Ya? Lo que vimos en la diapositiva anterior.
era que, recordando esta identidad, que el gradiente de f de x traspuesto p yo lo puedo escribir como la norma de gradiente de f de x por la norma de p, por la norma, perdón, por la norma, por el coseno del ángulo entre gradiente de f de x y p. ¿Ya? Entonces, y ahora me basta con elegir el ángulo entre los dos vectores. ¿Y por qué me basta con elegir el ángulo? Porque ya no dependo de p. Porque fíjense que yo puse la condición que el gradiente de, perdón, que la norma de p fuera 1. Así que este valor de acá ya no me interesa, porque yo sé que vale 1. ¿Ya? Yo sé que la norma del gradiente de f de x está fija, es una constante, y dentro de norma es un valor positivo. Así que tampoco me importa mucho. Entonces, solamente me interesa, básicamente todo este problema se reduce a minimizar sobre el ángulo θ, ¿ya? El valor de coseno de θ. Entonces la pregunta es, ¿para qué valor de θ el coseno de θ es lo mínimo posible? ¿Cuál es el menor valor que puede tener el coseno? 0. ¿Cero? Recordemos cómo es la función coseno. -1, profe. Menos 1, ¿no es cierto? Porque el coseno de 0 era 1, es una cuestión que hace como así, ¿no es cierto? Y, perdón, y aquí está el eje X. ¿No es cierto? Esta es la función coseno. ¿Ya? Y efectivamente alcanza menos 1 acá, menos 1 acá. ¿Y para qué valor alcanza menos 1? Restringiendo θ, por ejemplo, entre 0 y pi, entre 0 y 180 grados. ¿Para qué valor de θ el coseno de θ es menos 1? ¿Para pi? Para pi, ¿no es cierto? Para pi, efectivamente el coseno de pi es menos 1, ¿ya? Y no puede pasar más allá de eso. O sea, efectivamente, si yo o sea, si yo elijo P, mi dirección P, tal que el ángulo entre el gradiente de f de x y P sea pi, ¿ya? Eso va a ser lo más negativo que voy a poder hacer este valor de acá, ¿ya? El valor de la función objetivo del problema 3, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que este ángulo óptimo sea pi? ¿Cuál es la relación entre P y el gradiente de f de x? O dicho de otra manera, si esto es el gradiente de f de x, ¿hacia dónde apunta P? Si lo esfuerzo que tengo un ángulo de pi grados, o sea, pi radianes, con respecto al gradiente de f de x. ¿Hacia dónde apunta P? ¿Hacia el contrario? Es exactamente la dirección contraria al gradiente de f. ¿No es cierto? Es exactamente la dirección contraria al gradiente de f. Este ángulo acá, θ igual a pi. ¿Ya? Entonces lo que nos dice es que para encontrar la dirección donde la tasa instantánea de decrecimiento, en este caso porque nos estamos moviendo en dirección de descenso, es máxima, en que el decrecimiento es máximo, es si me muevo exactamente en la dirección opuesta al gradiente de f. ¿Ya? O dicho de otra forma, sí que me muevo en la dirección menos gradiente de f. ¿Ya? Fíjense que ahora P yo simplemente puedo multiplicarlo, perdón, el gradiente de f yo puedo multiplicarlo por menos 1, ¿ya? Y obtengo menos gradiente de f que apunta exactamente en la misma dirección de p. O sea, tiene un ángulo de 180 grados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta dirección de máximo descenso, perdón, a esta dirección menos gradiente de f se le llama la dirección de máximo descenso. ¿Ya? Porque es básicamente en esa dirección es donde tienen la tasa instantánea de cambio más pequeña o más negativa, por así decirlo. ¿Ya? Y resulta que las direcciones de descenso, ¿ya? En su forma general, ¿ya? Tienen esta forma. Tienen esta forma acá. Que son como menos
la inversa de alguna matriz, B, ¿ya? Invertible por supuesto, por el gradiente de f de x, ¿ya? Y dependiendo de qué matrices B uno elija, ¿ya? Es el nombre que tiene básicamente el método que uno va a ocupar. Eh, fíjense, fíjense que si es que nuestra matriz B fuera definida positiva, ¿ya? Entonces, si yo calculo, si B es definida positiva, yo calculo gradiente de f de x traspuesto P cuando P tiene esta forma de acá arriba, ¿ya? O sea, simplemente llego y reemplazo P por esta operación menos B inversa por gradiente de f de x, lo que obtengo es, bueno, gradiente de f de x que está acá, y el P lo reemplazo por B a la menos 1 por gradiente de f de x, fíjense que ese signo menos simplemente lo puse acá al ladito, ¿ya? Y ahora resulta que como B es definido positivo, si B es definido positivo, entonces su inversa también es definida positiva. Por lo tanto, esta expresión de acá, ya sin el signo menos, es estrictamente positiva. Entonces luego cuando yo agrego el signo menos, esta expresión me queda estrictamente negativa. Es decir, gradiente de f de x traspuesto P es menor que 0, por lo tanto, efectivamente, si B es definida positiva, entonces una dirección de esta forma es dirección de descenso. ¿Ya? Y dependiendo de qué P uno ocupa, es básicamente el nombre del método que, que uno obtiene, ¿ya? Si es que esta matriz B es simplemente la identidad, es decir, podemos simplemente sacarla de la operación, lo que obtenemos es menos gradiente de f, es decir, obtenemos la dirección de máximo descenso, ¿ya? Y que después más adelante vamos a decirle de manera indistinta método del gradiente, método de máximo descenso o método de Cauchy, ¿ya? Esos tres nombres valen para cuando uno ocupa el gradiente como dirección, el menos el gradiente como dirección de descenso. Por otro lado, si es que uno ocupa el hessiano de la función en el punto, ¿ya? O sea, en el fondo ahora mi matriz B es como generalización de la segunda derivada en varias dimensiones, lo que voy a obtener es el método de Newton. Que posiblemente ustedes ya vieron algún método de Newton en el curso de métodos numéricos, ¿ya? Porque originalmente el método de Newton es un método para encontrar las raíces de funciones, ¿ya? Cuáles son los ceros de la función, ¿ya? Y cuando básicamente no tiene ninguna de estas otras dos estructuras, ¿ya? Uno habitualmente habla de métodos de quasi-Newton, ¿ya? No es tan general como eso, ¿ya? O sea, no es que cualquier matriz que no sea hessiano ni la identidad tiene un método quasi-Newton, eh, pero especialmente para clasificarlo en estas como tres separaciones, eh, supongamos que es así, ¿ya? Muy bien, entonces elegimos, ya quedamos más o menos claros de cuándo una dirección es de descenso, la dirección es de descenso cuando el ángulo con el gradiente es menor que 0, ¿ya? O dicho de otra forma, el gradiente de f traspuesto por p es menor que 0. ¿Ya? Entonces quedémonos con eso. Ya elegí una dirección de descenso. Elegí una dirección cuyo ángulo con el gradiente es mayor que 90 grados. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto avanzamos en esa dirección? ¿Ya? Estamos parados en X, así que X está fijo. Elegimos la dirección, así que la dirección está fija. Ahora tenemos que decir cuánto avanzamos en esa dirección, ¿ya? Y eso es lo que se llama la elección del paso, ¿ya? Entonces, por supuesto, aquí dice, una vez elegí la dirección P y la posición X, así que tenemos P y X fijo. Es importante tener eso claro. Hasta ahora ya decidimos X, ya decidimos P en esta iteración, así que por lo tanto, eso ya no se toca. Tenemos que elegir el paso, ¿ya? Y básicamente el paso indica cuánto avanzar en la dirección elegida, ¿ya? O básicamente cuántas veces voy a replicar la dirección que elegí para llegar al nuevo punto, ¿ya? Y lo que a uno le gustaría garantizar es que a medida que me voy moviendo en esta dirección, ojalá tener una reducción considerable en el valor de la función, es decir, si estoy parado en f de x, ¿ya? Ojalá que en f de xk, ojalá que mi f de xk más 1, efectivamente hay una mejora razonable con respecto al punto en el que estoy parado, ¿ya? Pero al mismo tiempo, no me gustaría quedarme ahí haciendo cálculos permanentes y estar en un loop eterno
calculando el mejor paso posible, no, yo que también quiero que sea computacionalmente económico. ¿Ya? Entonces, habitualmente uno distingue dos tipos de paso, ¿ya? Aunque en realidad en este caso vamos a ver un tercer caso que es bien interesante para una familia de funciones particular, ¿ya? Está la búsqueda lineal exacta, ¿ya? ¿A qué se refiere con búsqueda lineal exacta? Es decir, ahora que yo elegí mi dirección, ¿ya? Yo puedo interpretar cómo va variando la función en esa dirección simplemente como una función de los reales en los reales, ¿ya? Ya no me interesa cómo se comporta la función en el resto del espacio, solo me interesa cómo se comporta a lo largo de esa línea, de la línea que elegí yo como dirección, ¿ya? Así que básicamente puedo reducir el problema a un problema en que tengo que encontrar este valor alfa. Este valor alfa de acá, ¿ya? Y se llama búsqueda lineal exacta en el sentido de que voy a encontrar el alfa que me minimice ese valor, f de x más alfa p, ¿ya? Que como x está fijo y p está fijo, yo lo puedo interpretar simplemente como una función que solo depende de alfa. Vamos a llamarla phi de alfa, ¿ya? Importante notar que, como me voy a mover en la dirección p, yo voy a asumir que alfa es mayor o igual que 0, ¿ya? O sea, voy a respetar la dirección p, porque si alfa llega a ser negativo, quiere decir que me estoy moviendo en la dirección opuesta. Y bueno, y si p es de descenso, si me muevo en la dirección opuesta, posiblemente no me vaya muy bien. Y el otro caso es lo que se llama la búsqueda lineal inexacta, ¿ya? Que hay también montones de alternativas, nosotros vamos a ver dos de ellas, ¿ya? Y esencialmente es decir, muchas veces que a veces encontrar ese alfa exacto es súper complicado, ¿ya? O súper costoso computacionalmente. Entonces lo que vamos a hacer en realidad es, vamos a generar un nuevo algoritmo que sea relativamente económico, ¿ya? Y vamos a detenernos, vamos a quedarnos con el alfa que encontremos que cumpla ciertas condiciones que no necesariamente impliquen que sea el mejor alfa posible, pero cumple condiciones que me pueden básicamente garantizar que ese alfa es relativamente bueno, suficientemente bueno, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a revisar lo que se llaman las condiciones de Armijo y las condiciones de Wolf, ¿ya? Eso lo vamos a ver después de revisar primero la búsqueda lineal exacta, ¿ya? Entonces, como decíamos, búsqueda lineal exacta, lo que nosotros buscamos es encontrar un alfa estrella que minimice este famoso valor phi de alfa. Entonces, si f llegara a tener una estructura conveniente, una estructura común, una estructura analítica, podemos calcular el alfa estrella casi de manera directa. Entonces, el ejemplo que tenemos acá es una función cuadrática, ¿ya? El f de x es básicamente un medio de x transpuesto qx más c transpuesto x más b, y vamos a asumir que la matriz Q es definida positiva, ¿ya? Recordemos con un ejemplo que vimos hace un par de clases atrás, que el hessiano de esta función cuadrática es simplemente exactamente igual a Q. Entonces, como Q es definida positiva, quiere decir que el hessiano es definido positivo y no depende de X, así que es definido positivo en todos los puntos. Por lo tanto, lo que tenemos es una función estrictamente convexa, ¿ya? Y esto es básicamente para ejemplificar, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos esa función. Entonces, como f es convexa, ¿ya? Como f es convexa, ¿sí? Importante notar, como la función f es convexa, entonces en particular, si yo me restrinjo a una línea que es básicamente determinada por x y por la dirección, ¿ya? O sea, básicamente si me restrinjo a la función phi, phi también va a ser convexa, ¿ya? Entonces, como phi es convexa, ¿ya? Las condiciones suficientes de primer orden me dicen que si yo derivo igual a 0, encuentro una solución. ¿Ya? Recordemos, condiciones suficientes de primer orden me dicen que si la función es convexa y la derivada o el gradiente en ese punto es igual a 0, entonces ese punto es un mínimo global, ¿ya? Entonces ya sabemos que si es convexa nos basta resolver phi' de alfa es igual a 0. Pero ¿cómo encontramos phi' de alfa? Fijemos que phi' de alfa, ya si uno lo ve en términos como bastante genéricos, es simplemente una aplicación de la regla de la cadena, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente voy a tener la derivada de lo de afuera, voy a tener la derivada de f evaluado en x más alfa p, ¿ya? En este caso la derivada de f no es nada más y nada menos que el gradiente de f, ¿ya?
Y lo que dice la regla de la cadena es que yo eventualmente debería multiplicar por la derivada con respecto a alfa de lo que está adentro. O sea, de la derivada con respecto a alfa de x más alfa p. ¿Ya? X no depende de alfa, así que chao con eso. Alfa por p, si yo lo derivo con respecto a alfa, lo que obtengo es simplemente el vector p. ¿Ya? Entonces, esta generalización de la regla de la cadena en muchas dimensiones, lo que me queda simplemente, en vez de una multiplicación, ¿ya? Que sería la regla de la cadena en funciones reales, lo que me queda es el gradiente de f traspuesto por p. ¿Ya? Eso es lo que vale phi' de alfa. Y el problema es que nosotros ahora queremos encontrar alfa que minimice esta función. No que minimice. Alfa tal que este gradiente de f de x más alfa p, traspuesto p, sea igual a 0. Bueno, pero nosotros sabemos cuánto vale f. F es una función cuadrática, por lo tanto el gradiente de f también sabemos cuánto vale. Vale q por x más c. ¿Ya? El gradiente de f de x vale q por x más c, si es que yo lo evalúo, si es que yo lo evalúo en x más alfa p, lo que va a valer es q por x más alfa p más c. ¿Ya? Entonces, desarrollando esto, simplemente reemplazo, efectivamente, el gradiente de f es q de x más alfa p más c. Luego, fíjense que aquí lo que hice fue lo siguiente, para que no se me escape. Fíjense que si yo distribuyo q, me queda q por x, más alfa q por p, y me queda un c aquí. Entonces lo que hago es que este c y este q por x simplemente los junto, y q por x más c, acabamos de decir que es el gradiente de f de x. ¿Ya? Así que me queda gradiente de f de x. Y como está todo traspuesto por p, me queda gradiente de f de x traspuesto por p. Además yo tengo este q por alfa p traspuesto p, lo que me queda entonces es este segundo término que es alfa por p traspuesto qp. ¿Ya? Fíjese que el q no lo transpuse porque... ¿Transpuse? No sé si eso es el pasado de transponer. Ya no está traspuesto, porque cuando decimos que estas matrices son definidas positivas, estamos asumiendo al tiro que son simétricas. ¿Ya? Si no fuera simétrica, ahí tendría que poner q traspuesto. Bueno, pero el punto es, pudimos separarlo, gradiente de f de x traspuesto p más alfa p traspuesto qp. Y, importante, este término sin el alfa, p traspuesto qp, como q es definido positivo, yo sé que ese término es mayor que 0. ¿Ya? Aunque en realidad a mí me importa que sea distinto de 0, porque por ahora sabemos que es mayor estricto que 0. Entonces, si nosotros igualamos a 0 este último término, porque básicamente es igual a phi' de alfa, y nosotros queremos igualar phi' de alfa a 0, y despejamos alfa, lo que obtenemos es esa expresión de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, si es que mi dirección P fuera la dirección de máximo descenso? O sea, si fuera menos el gradiente. Bueno, donde sea que haya una P, pongo menos el gradiente. ¿Ya? Entonces, en el caso de máximo descenso, lo que voy a obtener es algo del estilo gradiente de f de x traspuesto gradiente de f de x, dividido por gradiente de f de x traspuesto q gradiente por f de x. ¿Ya? Entonces, esto es en el caso en que p valga menos gradiente de f de x, o, como acabamos de decir, la dirección de máximo descenso. Pero el caso general, asumiendo que p es de descenso, está dado por esta expresión de aquí. ¿Ya? Para un p de descenso cualquiera en una función cuadrática. Muy bien, ya son las 7:48, vamos a hacer un descanso de 10 minutos y volvemos a las 7:58 con la segunda parte. ¿Ya? Vamos a retomar de acá. Voy a aprovechar por mientras de agregar a dos estudiantes que no había agregado al Drive. ¿Ya? Y pido mis disculpas de nuevo, por favor. No sé por qué se me pasó. Muy bien, entonces volvemos en 10 minutos. Perfecto, entonces seguimos con el tema, con el tópico de encontrar el paso, cómo elegir el paso en un método direccional. Ya vimos un ejemplo de cuando uno encontraba cuando uno hacía búsqueda lineal exacta, cómo podía hacerlo cuando la función
tenía alguna estructura conocida, ¿ya? En el caso de función cuadrada convexa, efectivamente funciona, aunque no siempre es el caso, ¿ya? Y fijémonos que en el caso que Q no sea definida positiva, sino que solamente semidefinida positiva, ¿ya? Lo cierto es que la misma fórmula para alfa estrella también sirve, ¿ya? Pero siempre y cuando P traspuesto QP sea estrictamente positivo. Porque si no, simplemente no podemos dividir por cero, ¿ya? Y de hecho ese alfa se pierde al hacer todo este desarrollo, ¿ya? Pero cuando no hay expresión analítica para alfa estrella, cuando no cuando hay una estructura definida en la función, ¿ya? Encontrar este famoso alfa estrella es habitualmente bastante difícil o puede ser computacionalmente costoso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, consideren esta función, f de x igual a x cuadrado dividido por 10 más 5 por el seno de x, ¿ya? Y este grafiquito que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces uno dice, pero es cosa de derivar igualar a cero. Bueno, pero es que si uno deriva igual a cero, puede encontrar montones de puntos. Puede encontrar ese punto, que deriva igual a cero. Puede incluso encontrar ese punto, que también tiene deriva igual a cero. Puede encontrar este otro punto, que también es igual a cero, ¿ya? Entonces se dan cuenta que en realidad no es llegar y derivar igualar a cero, y esto es un ejemplo más o menos simple. O sea, en el fondo, si es que aumentamos el número de dimensiones, derivar igualar a cero, también puede haber demasiadas soluciones si es que yo quiero resolver el problema derivada de phi igual a cero, ¿ya? Entonces, el punto es que no siempre no siempre vamos a ocupar esta búsqueda lineal exacta, simplemente porque tal vez no se pueda, porque no es tan fácil encontrar esta solución, ¿ya? Entonces, con eso pasamos a lo que se llama una búsqueda lineal inexacta, ¿ya? Una búsqueda lineal inexacta esencialmente lo que dice es, mira, sabes que no encuentres la solución de phi de alfa, no encuentres el mínimo global de phi de alfa, pero encuentre un alfa que cumpla ciertas condiciones que se asemejen a una solución, ¿ya? Entonces tratemos de garantizar de que la función disminuye, por ejemplo, ¿ya? Partamos con que garanticemos que la función disminuya, ¿ya? Vamos en un alfa en que la función en el nuevo punto sea estrictamente menor que el punto en el que estoy parado, ¿ya? Y habitualmente cómo funciona la búsqueda lineal inexacta es, ya, tengo una serie de candidatos, ¿ya? O sea, parto con un candidato, lo evalúo, verifico si cumple estas famosas condiciones que vamos a ver más adelante que se llaman de Armijo y de Wolf, ¿ya? No la cumple. Ya, entonces construyamos un nuevo alfa bajo alguna regla sistemática para ver si satisface las condiciones de Armijo o Wolf, y así sucesivamente hasta que lleguemos a algún punto en que, oye, mira, este alfa la cumple. Listo. Nos quedamos con ese alfa y ese alfa va a ser el alfa de la iteración késima, ¿ya? Pero es importante notar que a pesar de que básicamente uno tiene que pensar qué condiciones queremos. ¿Qué condiciones queremos? Bueno, queremos por supuesto que la función disminuya, ¿ya? Pero hay que tener ojo con eso, porque no siempre basta con que haya reducción en f, ¿ya? Y para eso, de hecho, aquí tengo un ejemplo que es bien simple. Se ve abstracto, se ve complejo, pero es bien simple de entender. Nuestra función a minimizar es f de x, que igual a x cuadrado menos 1. ¿Cómo es el gráfico de x cuadrado menos 1? Esencialmente es una parábola, ¿ya? Hacia arriba, pero trasladada menos una unidad, o sea, una unidad hacia abajo. Así que es algo como así, ¿ya? Y sabemos que el mínimo de esto, el mínimo de x cuadrado menos 1, va a estar en x igual a 0, y el valor de la función en ese mínimo va a ser igual a menos 1, ¿ya? Esto es un ejemplo bien simple, pero básicamente es para demostrar que incluso un ejemplo simple tampoco es esencial que la función se reduzca, ¿ya? Entonces, supongamos que partimos de un x0, o que estamos en algún xk, ¿ya? Da lo mismo. ¿Cuánto vale la derivada de la función en xk? Bueno, la derivada es simplemente 2x
Cuando si queremos hacer el método del gradiente, nos tenemos que mover en menos la derivada. ¿Ya? El método de máximo descenso es menos el gradiente, así que menos la derivada va a ser menos 2x. Y si le evaluamos en xk, va a ser menos 2 por xk. ¿Ya? O sea que donde sea que estoy parado, la dirección en la cual me voy a mover es menos 2 por ese punto. ¿Ya? Esa es la dirección en la cual me voy a mover. ¿Y cuál es el paso que voy a elegir? El paso que voy a elegir va a depender del punto en el que estoy parado, y va a ser esta expresión media bizarra que está ahí. ¿Ya? Y tampoco es tan importante entender por qué tiene esa forma, pero la gracia es qué va a pasar después, cuando hagamos una serie de evaluaciones algebraicas. ¿Ya? Porque lo importante es esto. Fíjense que f de xk más 1 podemos reescribirlo como, yo sé que xk más 1 está escrito como, o sea, el punto k más unésimo de mi secuencia es en realidad el punto anterior más alfa veces la dirección que elegí. ¿Ya? Es decir, es el punto anterior, xk, más alfa veces alfa super k, por la dirección que elegí, pero la dirección que yo elegí sabemos que es menos el gradiente, así que es menos 2xk. Ahí está el menos 2 y ahí está xk. ¿Ya? Así que efectivamente xk más 1 yo lo puedo, se escribe como xk menos 2 alfa k xk, y yo puedo factorizar por xk y lo que me queda es xk por 1 menos 2 alfa k. ¿Ya? Así que hasta ahí lo único que he hecho es simplemente reemplazar la dirección p super k con menos 2xk y nada más. ¿Ya? Bueno, y ordenar un poquito los números. Ahora fíjense, yo sé cuánto vale f de x. F de x vale x cuadrado menos 1. Por lo tanto, f de todo este corcho de acá vale eso al cuadrado menos 1. Así que simplemente lo evalúo. Me queda xk al cuadrado, me queda 1 menos 2 alfa k al cuadrado, que lo tenemos ahí, menos 1. Y ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar la definición de alfa k, que está de aquí, y la voy a reemplazar aquí. La voy a reemplazar ahí. ¿Ya? Y lo que me queda es este corcho de aquí. ¿Ya? Bien fea la expresión, pero lo importante, eso es lo que queda. Pero fíjense que aquí aparece un xk al cuadrado y aquí aparece un xk al cuadrado, pero a la menos 1. ¿Ya? O sea, el inverso de xk al cuadrado. Así que estos dos términos se van. Estos dos términos se eliminan. ¿Ya? Como hay un símbolo menos dentro de un cuadrado, ese símbolo menos también me da lo mismo. Y aquí tengo una raíz que al elevar al cuadrado simplemente me queda el argumento de la raíz. O sea, me queda k más 2 sobre k más 1. Por lo tanto, me queda k más 2 sobre k más 1 menos 1, que es el menos 1 que sobrevivió de acá. Y si de nuevo yo desarrollo eso, lo que me queda es 1 partido por k más 1. ¿Ya? Así que si yo evalúo la función f en todos estos puntos que voy generando con esta dirección en particular y con ese alfa, ¿ya? Lo que me queda es 1 partido por k. O sea, si estoy en la iteración k más 1, me queda 1 partido por k más 1. Si estoy en la iteración k, me queda 1 partido por k. ¿Ya? Así que básicamente yo puedo interpretar la sucesión f de x0 más f de x1, perdón, f de x0, f de x1, f de x2 como, bueno, el 0 no lo contemos, pero va a ser 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, a medida que vaya avanzando en la secuencia. ¿Ya? Pero fíjense lo curioso. Acá hay una cosa curiosa. Este término, 1 partido por k más 1, es siempre estrictamente positivo. ¿Ya? Y cuando k tiende a infinito, cuando k tiende a infinito, cuando k tiende a infinito, ¿a dónde converge 1 sobre k más 1? Converge. Se cortó la frase al final. Converge a cero. Converge a cero, ¿no es cierto? Es decir, generé una secuencia de puntos que fíjense que siempre me moví en la dirección menos el gradiente, así que me moví en dirección de descenso. Es más, fíjense que esta secuencia es decreciente, así que efectivamente iba siempre mejorando el valor de la función, siempre iba reduciendo el valor de la función. ¿Ya? Sin embargo, siempre tenía valores positivos y convergía a cero. O sea, en el fondo cuando llegaba a cero no seguía más hacia abajo. Pero mi solución del problema, yo sé que era menos 1. ¿Ya? O sea, empecé a generar un montón de puntos. Cumplí la condición de moverme en la dirección de menos el gradiente. Cumplí la condición de que en cada iteración disminuía el valor de la función.
sin embargo, me quedé estancado en 0 y no pude llegar a -1. ¿Ya? Por lo tanto, no basta con que la función decrezca. ¿Ya? Hay que exigirle un poquito más al paso. ¿Ya? Bueno, y efectivamente, a lo que hice, pues, es decir, no converge ni siquiera se acerca a la solución x estrella igual 0 que evaluada en f de a -1. Entonces, bueno, aquí está hecho el ejemplo de manera gráfica. Yo parto en cualquier punto, en x1, y supongamos que f de x1 me da 1, ¿ya? Un poquito lo mismo cuánto vale, se raíz de 2, ¿ya? Y genero el siguiente término, que va a ser un medio, ¿no es cierto? Porque dijimos que siguiendo esta secuencia, yo podía interpretar f de xk como 1 partido por k, así que f de x2 va a ser un medio, f de x3 va a ser un tercio, así sucesivamente, y en un momento, de x10 va a ser un décimo, y en algún momento, x infinito, que es básicamente cuando ya iteré hasta el infinito, me quedé estancado perdón, ya dice 1, debería decir -1, ¿ya? Eh, pero fíjense que mi solución del problema, en realidad, yo quería llegar acá abajo, y no estuve ni cerca de llegar, ¿ya? A pesar de que tenía una secuencia decreciente de valores de la función, no me acerqué nunca a la solución, ¿ya? Así que no basta con reducciones. Y básicamente parte de la observación es, uno podría decir, es que todas las reducciones que uno hacía eran siempre cada vez más pequeñas. O sea, sería bueno tratar de evitar ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que se llama Jennifer, tienes una pregunta. Ay, sí, profe, es que este ejercicio sale en la guía Sí. y, sí, y la primera parte dice que encontrar el mínimo. Sí, Eso se hace puede ser por definición gráfica. esto dice encontrar el mínimo de Mm, f de x, sí, se puede hacer, hay varias formas de hacerlo. Si uno ya sabía, por ejemplo, ya sabemos las condiciones necesarias o condiciones necesarias o suficientes, porque esto es una función convexa, x cuadrado es una función convexa, si yo traslado el x cuadrado sigue siendo convexo, me basta con derivar igualar a 0. Esa es una forma, ¿Ya? ¿no es cierto? Lo otro es notar que x cuadrado menos 1, x cuadrado es siempre x cuadrado, como está elevado a 2, pero, ¿qué hice? ¿Tú estás de acuerdo que x cuadrado es siempre mayor o igual que 0? ¿No es Sí, cierto? sí, Por sí. lo tanto, x cuadrado menos 1 es siempre mayor o igual que menos 1. ¿Ya? Sí. Cualquier valor de x que yo coloque acá va a ser mayor o igual que menos 1. Menos 1 es una cota inferior de mi función f. Por lo tanto, si yo ¿Ya? encuentro un x tal que f de x es igual a menos 1, quiere decir que estoy en un mínimo porque nunca voy a encontrar ningún punto que se vaya por debajo de menos 1. ¿Ya? Y ahí uno puede hacerlo por inspección y dice, si yo pongo x cuadrado igual, perdón, x igual a 0, ¿ya? Yo sé que f de 0 vale menos 1. ¿Ya? O sea que yo sé una cota inferior de f y además encontré un punto que alcanza esa cota inferior. Por lo tanto, ese punto tiene que ser mínimo sí o sí. ¿Ya? Eso es otra forma, también uno puede hacerlo de ese tipo de análisis. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la condición de Armijo? La condición de Armijo también se le llama la condición de suficiente decrecimiento, condición de suficiente reducción, ¿ya? Y básicamente lo que pide es lo siguiente. Vamos a fijar un parámetro C sub 1 que está estrictamente en el intervalo 0,1. ¿Ya? No es ni 0 ni 1, es algo entre medio. ¿Ya? Y vamos a decir que un paso alfa cumple la condición de Armijo si es que se cumple esa condición de ahí. ¿Ya? F de xk más alfa p super k menor o igual que f de xk más, ya, también es un poquito más compleja de entender, pero esto podemos escribirlo todo en función de phi, ¿ya? En vez de escribir una función que va de R en R, que es el caso de f, escribamos una función de phi, que es una función que va de R en R, y ahí puede ser un poquito más manipulable, ¿ya? Más entendible. Entonces podemos escribirlo de esa manera, ¿ya? Fíjense, que solamente me interesa que noten a qué se debió este cambio, ¿ya? Recordemos que phi de alfa, ¿ya? Nosotros lo habíamos definido como f de x más alfa p, ¿ya?
Recordemos que X y P están fijos. Aquí vamos a suponer que X vale XK y que P vale P super K, pero ya los decidimos. Esos están fijos. ¿Ya? Por lo tanto, este lado izquierdo de acá es exactamente lo mismo de acá. Así que le vamos a llamar, perdón, así que a esto le vamos a llamar simplemente phi de alfa. ¿Ya? Y bueno, le vamos a poner aquí un superíndice a phi para entender que en realidad es el phi generado por los puntos XK y P super K, pero da un poquito lo mismo eso. Fíjense que esto de acá, f de XK, es exactamente esta expresión de aquí, pero en el caso en que alfa vale 0. ¿No es cierto? Porque si alfa valiera 0, ese término desaparece y me queda solamente f de x, de XK. ¿Ya? Así que esto de aquí, yo lo puedo reemplazar por phi de 0. ¿No es cierto? Y también habíamos dicho en un par de diapositivas anteriores que si yo derivaba phi prima, perdón, si yo derivaba phi, lo que obtenía era el gradiente de f de x más alfa p traspuesto p. ¿Ya? Eso es lo que yo obtengo cuando derivo phi de alfa. ¿Ya? Y fíjense que esta expresión de acá se parece mucho a esta expresión de aquí, pero el x está solo ahí. Bueno, es cosa simplemente de también dejar alfa igual a 0. Así que este término de acá yo lo puedo reemplazar con phi prima evaluado en 0. ¿Ya? Así que efectivamente puedo escribir todos estos términos en función de phi, y de hecho la gracia es que alfa ahí solamente me aparece en forma lineal en el lado derecho, y me aparece como argumento de la función phi en el lado izquierdo. Entonces vamos a escribir al tiro esa transformación. Eso es exactamente lo que yo mencionaba. Y ahora tratemos de entender qué quiere decir esta expresión. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un grafiquito. Supongamos por ahora que esta función phi de alfa, una vez que yo elegí xk y p super k, ¿ya? E hice el corte de la función, el corte de las curvas de nivel, ya solamente estoy viendo cómo varía la función a lo largo de la línea definida por la dirección p. Supongamos que se comporta de esta manera, de esa línea azul que ustedes ven en pantalla. ¿Ya? Fíjense de partida que en alfa igual a 0 voy a partir con una pendiente hacia abajo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque esa pendiente está perdón, la dirección P fue exprofesamente elegida para que sea una dirección de descenso. Por lo tanto, quiere decir que apenas yo me mueva en la dirección P, me mueva un milésimo, una millonésima en la dirección P, voy a ir hacia abajo. ¿Ya? Así que siempre voy a partir en descenso cuando alfa vale 0. ¿Ya? Después la función puede subir, puede bajar, puede hacer lo que se le antoje, pero yo sé que voy a partir con una pendiente negativa. ¿Ya? Y es importante notar eso. Es una pendiente negativa. Este phi prima de acá, phi prima en 0, es negativo. ¿Por qué? Porque gradiente de f de x, xk traspuesto p super k, es negativo, porque yo elegí una dirección de descenso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que vale la función phi sub k de alfa. Así que el lado izquierdo de esta desigualdad está representada por esta línea azul. ¿Qué representa el lado derecho? Fíjense que phi sub k evaluada en 0 está fijo, o sea, no depende de alfa, así que para efectos de alfa es una constante. Y C1 por phi prima de 0 también es una constante, tampoco depende de alfa. Simplemente alfa está multiplicando ese término. ¿Ya? Así que esto simplemente yo lo puedo interpretar como una recta. ¿Ya? Esto es una constante que la voy a llamar C. No C, porque ya tenemos una C ahí. ¿Ya? Esto la voy a llamar, tampoco voy a poner A porque en alfa voy a llamarle B1 más alfa por B2. ¿Ya? Donde B1 vale phi de 0 y B2 vale C1 por phi prima de 0. Pero ambas son constantes. B2 representa ahora la pendiente de la recta, la pendiente de esta recta, y B1 representa el intercepto, es decir, donde se cruza la recta cuando alfa vale 0. Entonces, eh, pregunta para ustedes. A ver, déjame acordarme cuál era la... ya tengo todo esto dibujado, ya, perdón.
Bueno, ya vieron ahí el dibujo, pero pensé que había un espacio intermedio. Eh, si es que, phi', ya dijimos que phi' es menor que cero, ¿ya? Recordamos, phi' es la pendiente de la función phi acá, ¿ya? Esa pendiente de ahí, pero bien dibujada. Entonces, ¿cuánto vale C1 por phi' de cero? En otras palabras, esa pendiente C1 por phi' de cero, que yo la llamé B2, ¿es una pendiente que es más empinada o más acostada comparado con phi' de cero? Recuerden que phi' es negativo, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? Si es que yo agarro esta pendiente negativa, que es de phi en cero, y le multiplico por un valor C1 que está entre 0 y 1, ¿ya? Es menor estricto que 1 y es mayor estricto que 0. Y le multiplico, esa pendiente, ¿se acerca más a ser horizontal o se pone más empinada, se pone más vertical? Pueden ver los casos extremos. Pues, ¿qué pasa cuando C1 está muy cerca de 0? Cuando C1 está demasiado cerca de 0, entonces C1 por phi' de 0 también va a ser algo relativamente cercano a 0. ¿Pero qué quiere decir que una pendiente sea relativamente cercana a 0? Quiere decir que la pendiente es casi horizontal. Eso quiere decir que una pendiente sea igual, una pendiente igual a 0 es una pendiente horizontal, así que una pendiente cercana a 0 es una pendiente casi horizontal. Por otro lado, cuando C1 se acerca a 1, entonces C1 por phi' de 0 se va a acercar a phi' de 0. ¿Ya? Así que, básicamente lo que estoy diciendo es que en el caso en que C1 está muy cerca de 0, lo que vamos a tener es una pendiente horizontal. Cuando C1 está muy cerca de 1, vamos a tener una pendiente muy cerquita a phi' de 0. ¿Ya? Y cuando elegimos términos entre medio, en realidad lo que vamos a obtener van a ser, bueno, pendientes que están en alguna parte entre estar horizontal y estar en esa pendiente vertical. ¿Ya? Pero básicamente se vuelve menos empinada, ¿ya? Hasta llegar a cercano a cero. ¿Ya? Es decir, va a partir con una pendiente negativa igual, ¿ya? Porque estoy multiplicando por phi' es negativo, estoy multiplicando por un valor positivo, negativa igual, pero con una pendiente no tan empinada como la que tenía phi. Y es básicamente esa, podría ser esa recta de ahí. ¿Ya? Y fíjense lo importante que cuando alfa vale 0, ambos lados coinciden, porque cuando alfa vale 0, este término se va, ¿ya? Porque está multiplicado por alfa. Así que me queda phi de 0 al lado derecho, y cuando alfa vale 0, aquí también me queda phi de 0. Así que ambas parten, ese puntito de ahí, que coincide para ambos lados de la desigualdad, vale phi de 0. ¿Ya? Así que la línea azul representa la función phi real, y la línea punteada representa la función lineal que está al lado derecho. ¿Pero qué quiere decir entonces la desigualdad? La desigualdad dice, los alfas que satisfacen la condición de Armijo son aquellos tal que phi de alfa, o sea, el lado izquierdo, o sea, la línea azul, es menor o igual que el lado derecho, es decir, la línea punteada. Entonces, ¿para qué valores de alfa que están en el eje horizontal, para qué valores de alfa voy a tener que la línea azul está por debajo de la línea punteada? Bueno, fíjense que siempre partimos por debajo, porque partimos con una pendiente más negativa, ¿ya? Aquí está todo bien, estamos siempre por debajo, siempre por debajo, siempre por debajo, hasta este punto de acá. Así que desde este punto hacia la izquierda, todos estos puntos satisfacen la condición de Armijo. Pero luego la función va por arriba de la línea punteada, así que ninguno de estos me sirve, pero en algún momento se vuelven a cruzar, ¿ya? Así que aquí tengo otro punto. Luego aquí siempre estamos por debajo de la línea punteada, por debajo, por debajo, por debajo, y en algún momento se vuelven a cruzar. Listo. Ahí encontré otro intervalito.
Entonces encontré dos intervalos en los cuales efectivamente los alfas satisfacen la condición de Armijo. Es decir, la función real, la función phi, yace por debajo de esta aproximación lineal levemente inclinada o levemente acostada de, de la función en el punto cero. ¿Ya? Y efectivamente ahí tienen los dos intervalos donde se cumple la condición de Armijo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con la condición? Si es que solamente requerimos la condición de Armijo. Bueno, lo cierto es que fíjense que todavía puedo aceptar puntos que son, o sea, perdón, pasos que son arbitrariamente pequeños. ¿Ya? Todos estos pasos pequeños, la condición de Armijo siempre, si es que me muevo en la dirección de descenso, siempre los puntos cercanos, o sea, los alfas cercanos a cero, siempre van a satisfacer la condición de Armijo. ¿Ya? Así que ahí no estoy excluyendo el ejemplo que vimos en el caso anterior. Efectivamente, hay algunos alfas que me dicen, hoy tenéis un decrecimiento súper importante. ¿Ya? Por ejemplo, acá hizo un decrecimiento súper considerable. Pero como yo en rigor no sé muy bien cómo es la estructura de la función, ¿ya? Yo podría eventualmente obviar estos casos, o sea, no verlos, simplemente no pillarlos, no darme cuenta que están ahí, y empezar a probar puntos acá, y de repente me doy cuenta que elijo un punto súper pequeño igual. ¿Ya? Que ese es un problema que tiene exigir solamente la condición de Armijo. ¿Ya? Problema, podríamos elegir pasos muy pequeños. Entonces, eso da paso a las condiciones de Wolf. ¿Ya? Y la condición de Wolf es una condición que tiene que ver más un poquito como de curvatura, condición como de segundo orden, pero sin tener que irse a segundas derivadas. ¿Ya? Ya la noción de suficiente curvatura de F. ¿Ya? Y parte de la gracia de la condición de Wolf es evitar que uno elija pasos demasiado pequeños. ¿Ya? Aquí de nuevo vamos a requerir un parámetro C2 que también está entre 0 y 1, y vamos a decir que alfa cumple la condición de Wolf si es que se cumple esta condición de aquí. ¿Ya? Gradiente de f de x alfa traspuesto pk es mayor o igual que S2 por el gradiente de f de x traspuesto pk. ¿Ya? De nuevo, esto podemos escribirlo en función de phi para que sea un poquito más manipulable. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Esto es lo mismo que phi' de alfa. Y ya vimos que esta expresión sin el C2 es igual a phi' de 0. ¿Ya? Así que es algo como de la forma phi' de alfa mayor o igual que C2 por phi' de 0. Es decir, vamos a escoger alfas donde la derivada sea mayor o igual que la derivada en el punto de partida, pero ponderada por este valorcito C2. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto gráficamente? Bueno, primero reescribimos esto en función de phi, ¿ya? Que fue lo que escribí recién. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Vamos a ocupar el mismo ejemplo. ¿Ya? Eso vale phi de alfa. De nuevo, si yo tengo C2 por phi' de 0, si yo tengo C2 por phi' de 0, yo sé que phi' de 0 es la pendiente en el punto 0, así que es algo por ahí. ¿Ya? Por lo tanto, C2 por phi' de 0 va a ser una pendiente más recostada, va a ser algo por ahí. ¿Ya? Así que efectivamente supongamos que es ese valor. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los intervalos de alfa que satisfacen esta desigualdad? ¿Ya? Ahora lo que tenemos que estar viendo es la pendiente. Entonces, vamos a ir mirando esta pendiente de acá. ¿Ya? Que fíjese que cuando parten, esta desigualdad no se cumple. ¿Ya? La pendiente eh, con la línea punteada, la pendiente punteada, es mayor que la pendiente de la línea azul. ¿Ya? Así que no se cumple esta desigualdad acá. No se cumple. Pues entonces pues yo empiezo a avanzar. Empiezo a avanzar alfa ya no cero, empiezo a alfa que es un poquito mayor que cero. Empiezo a tirar unas líneas así, paralelas a la línea punteada. Y me doy cuenta que todavía sigue siendo mayor. Y va a haber un momento, un punto de inflexión, en que efectivamente, aquí ya no es mayor. ¿Cuál va a ser ese momento? Va a ser exactamente cuando la derivada de la línea azul, o sea, de phi, coincida con la pendiente punteada. O sea, va a ser algo como por acá. Pero bien hecho. Algo por ahí. ¿Ya?
Entonces, una vez que encuentro ese puntito de ahí, ese punto en el cual las derivadas coinciden, de ahí en adelante no sirve todo, ¿no es cierto? Porque ahí ya la derivada es mayor que la derivada punteada. Pero ojo, hay un momento en que vuelven a cruzarse de vuelta, por acá, digamos, por aquí. ¿Ya? Así que entre este punto de acá y este punto de acá, encontré valores de alfa que satisfacen la condición de Hermijo. ¿Ya? Si sigo por aquí, eso ya no se cumple, porque la derivada de la función azul es menor que la pendiente punteada, pero hay un momento en que vuelven a cruzarse, que debe ser algo por acá. Y fíjense que todas estas líneas rojas supone que son paralelas a la línea puntera. Así que aquí encontré otro punto. ¿Ya? Y supongamos que no hay ningún otro punto de inflexión más adelante, así que supongamos que para allá todos esos alfas me sirven. ¿Ya? Que es básicamente el dibujo que viene a continuación. Pues en realidad dibujé exactamente lo que quería representar. ¿Ya? Pero lo que importa básicamente es encontrar todos los puntos donde las derivadas coinciden, la derivada punteada con la derivada de la función phi, esencialmente ver hacia qué lado de esos puntos se cumple esta desigualdad, ¿ya? Que es comparar las derivadas. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de la condición de Wolf? Si ustedes se fijan ahora, acá hay un espacio siempre garantizado de alfas que no satisfacen la condición de Wolf. ¿Ya? Cuando alfas son muy pequeños, no van a satisfacer la condición de Wolf, así que al tiro los descartamos. ¿Ya? Así que ahí básicamente estamos rechazando, estamos evitando elegir pasos particularmente pequeños. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema con la condición de Wolf? Bueno, que podemos elegir puntos donde la reducción no sea particularmente interesante, que no sea aceptable. Fíjense que este punto de acá arriba satisface la condición de Wolf, ¿ya? Sin embargo, la reducción entre entre phi de 0 y phi de S alfa fue súper pequeña. Súper pequeña. Y de hecho, fíjense que si el ejemplo hubiese sido que esta función en realidad sube mucho más, ¿ya? No va a cambiar el intervalo de, de condición de Wolf y podría incluso aumentar el valor de la función. ¿Ya? Así que claramente también tiene un problema por ese lado. ¿Ya? Entonces el problema de las condiciones de Hermijo es, pucha, estás eligiendo pasos demasiado pequeños. El problema con la condición de Wolf es que estás eligiendo puntos alfas que pueden ser perjudiciales, alfas que pueden mandarte hacia arriba en vez de hacia abajo. Entonces, ¿cuál es una extensión razonable a hacer? Bueno, mezclar las dos, las condiciones de Armijo-Wolf. ¿Ya? ¿Y qué significa la condición de Armijo-Wolf? Esencialmente satisfacer ambas condiciones al mismo tiempo. ¿Ya? Es decir, Wolf quiere decir que tenemos los intervalos con respecto a las derivadas de la función, y Armijo, que esencialmente tenemos los intervalos con respecto a esta comparación con la función lineal. ¿Ya? Funciones de suficiente curvatura con funciones de suficiente decrecimiento. Y ahí tenemos que ver cuáles cumplen ambas condiciones al mismo tiempo. Y si se dan cuenta, por ejemplo, el primer intervalo que dice aceptar ahí, combina el comienzo, el lado izquierdo del intervalo, es un punto de inflexión de Wolf, pero el lado derecho del intervalo es un punto de corte de Armijo. ¿Ya? Entonces la gracia de esto es, aquí tenemos suficiente decrecimiento y además tenemos suficiente curvatura, o básicamente garantizamos que estamos alejados de alfas demasiado pequeños. No queremos elegir alfas demasiado pequeños. O si podemos, nos gustaría evitarlo. ¿Ya? Y aquí tenemos otro intervalo que también cumple la misma condición. ¿Ya? Así que esas son las condiciones de Armijo-Wolf. Y ahora uno se podría preguntar, ¿podemos garantizar siempre que exista alfa que satisface las condiciones de Armijo-Wolf? Y la respuesta es sí, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, una condición que garantice que exista un alfa que satisface Armijo-Wolf es imponer que estos coeficientes C1 y C2, C1 de Armijo y C2 de Wolf,
satisfagan esto, porque C1 es estrictamente menor que C2. Y además hay que solicitar que F sea acotado por debajo. ¿Ya? O sea, que F no se vaya hacia menos infinito. ¿Ya? ¿Y cuál es la intuición de esto? ¿Ya? Si es que hay algo de intuición detrás de esto. Fíjese, esa es la recta de Armijo. ¿Ya? Fíjese que la recta de Armijo, la línea punteada, eso sí se va a menos infinito, porque es una línea recta con pendiente negativa. ¿Ya? Se va a menos infinito si es que yo aumento alfa. Por lo tanto, es razonable pensar que si f es acotada por debajo, ¿ya? Quiere decir que f no se puede ir hacia menos infinito, quiere decir que en algún momento tiene que hacer una curvita hacia arriba, ¿ya? O sea, en el fondo tiene que evitar irse hacia menos infinito. ¿Y? Entonces da a entender un poquito la idea de que en algún momento f se va a cortar, o phi se va a cortar con la recta, porque la recta se va hacia menos infinito, pero phi no se va hacia menos infinito. Entonces en algún momento se van a cruzar, ¿ya? Entonces efectivamente yo sé que yo parto satisfaciendo las condiciones de Armijo, ¿ya? Y además lo que estoy básicamente diciendo es que ese intervalo en algún momento se va a cortar, ¿ya? Porque efectivamente la función phi se va a cortar con la recta punteada que está en la pantalla, ¿ya? Así que Armijo lo tenemos garantizado, ¿ya? ¿Y por qué tenemos garantizado Wolf también? Bueno, perdón. Porque precisamente como C2 está entre C1 y 1, la pendiente que estamos pidiendo a Wolf, ¿ya? Es más empinada que la pendiente de la recta verde, ¿ya? Entonces vamos a partir, fíjense que partimos con la recta de la función original, corrección phi, que es esta azul, que va bien empinada, después la pendiente de Wolf, que es la pendiente roja, y después la pendiente de Armijo, que es la pendiente verde, ¿ya? Importante notar que como C2 está entre C1 y 1, la pendiente de Wolf está entre la pendiente azul de phi y la pendiente verde. Y lo otro importante de notar es que si la línea azul se cruza con la línea verde que argumentamos ya eh, para argumentar de que Armijo había un intervalo definido, ¿ya? Donde se cruce, necesariamente la pendiente de esa línea azul va a ser a lo menos la pendiente de la línea verde, ¿ya? Porque se van a cruzar, ¿ya? En el peor de los casos se cruzan con... En el peor de los casos se cruzan con... Uy, ahí está. En el peor de los casos no se cruzan, sino que pasa tangente, ¿ya? Pero el tema es que va a satisfacer, por lo menos va a ser la pendiente de la línea verde, ¿ya? Es decir, la línea azul parte por debajo en términos de pendiente, o sea, con una pendiente más empinada que la pendiente roja, pero se cruza con una pendiente menos empinada que la pendiente roja, ¿ya? Entonces, dado que eso básicamente quiere decir que en algún punto intermedio, entre una pendiente del comienzo, esta pendiente azul, esta pendiente vamos a dejarla, a ver, azul, rojo, negro. Esta pendiente de acá, esa pendiente de ahí, que es phi' de 0, ¿ya? Es más empinada que la pendiente de Wolf, y después esta pendiente de acá, perdón, más empinada, es más negativa que la pendiente de 0, que phi' de 0, la pendiente de Wolf es menos negativa que la phi' de 0, ¿ya? Pero de seguro va a ser más negativa que phi' donde sea que se corte la función azul con la función phi con la recta verde, ¿ya? Entonces lo que da a entender es que tiene que haber algún punto intermedio, por el teorema de valor intermedio, en la cual esta pendiente coincida. La pendiente roja coincida con la línea azul, ¿ya? Entonces básicamente en eso se basa, ¿ya? En algún punto, desde que partimos con alfa igual a 0 hasta que se cruza con la recta verde, el teorema del valor intermedio te dice que va a haber un punto en que las derivadas van a coincidir, ¿ya? Y una vez que coinciden esas derivadas, está ahí listo, porque ya a partir de ahí se satisface Wolf y no te ha salido del intervalo donde estás satisfaciendo Armijo, ¿ya? Así que, pero importante es notar que estas condiciones tienen que cumplirse.
y ocupamos las dos. F acotada por debajo para argumentar que la función phi se cruza con la recta verde, y C1 menor que C2 menor que 1 para argumentar que la pendiente de Wolf está entre la pendiente de Armijo y la pendiente de phi, al comienzo. ¿Ya? De hecho, también ahí un buen ejercicio sería inventar alguna función, una función phi, que no sea acotada por debajo y ver, o sea, perdón, encontrar una función phi que no sea acotada por debajo y para la cual no exista ninguna alfa que satisfaga Armijo-Wolf, y después otra función phi que sí sea acotada por debajo, pero que al intercambiar C1 con C2 tampoco se satisfaga Armijo-Wolf. ¿Ya? Eso puede ser un ejercicio simpático. ¿Ya? Y por supuesto, y de hecho creo que también está en la guía. Y por supuesto en algún momento voy a subir la guía resuelta. ¿Ya? Por los problemas que no alcanza a ver exacto. Que de hecho no sé si ya se conectó. No apareció todavía. ¿O sí? No, bueno. Así que esas son las condiciones de Armijo-Wolf. ¿Ya? perdón, en la condición Armijo-Wolf. Entonces aquí vimos que efectivamente garantizamos que hay un intervalito donde se satisface Armijo-Wolf. Ahora uno dice, ¿cómo programar Armijo-Wolf? Como uno le escribiría en un código, pero esto en realidad es más para efectos más aplicados. Lo que decía al principio de la búsqueda lineal inexacta. Vamos a partir con alguna idea de un alfa cero tentativo, y vamos a confirmar si es que se cumple el viejo Wolf ahí. Y si es que no se cumple, entonces vamos a ponderar ese alfa cero por algún valor, por este valor ρ, que es menor que 1, así que vamos a achicar alfa cero, o sea, lo vamos a acercar hacia 0, ¿ya? Y vamos a construir un nuevo alfa, y vamos a chequear si es que se cumple o no, y así sucesivamente hasta que en algún momento debiera cumplirse. Puede pasar que no le achuntemos a ningún intervalo que cumpla el mismo Wolf, puede pasar perfectamente. Entonces, para eso, uno suele colocarle un umbral, ¿ya? Que básicamente dice, ¿sabes que he intentado ya demasiadas veces, he achicado demasiadas veces el alfa para verificar si cumple el mismo Wolf y ninguna cumple el mismo Wolf? Entonces lo que hizo el algoritmo dice, ya, listo, si te pasaste de este umbral, entonces solamente chequea Armijo. Porque Armijo sí está garantizado de que se va a cumplir en algún momento, porque sabemos que para todo alfa cerquita de 0 se va a cumplir. ¿Ya? Así cuando alfa sea suficientemente pequeño, debieras cumplir Armijo, solo Armijo. ¿Ya? Habitualmente a uno le gustaría setear este umbral relativamente grande, relativamente alto, para darle hartas oportunidades para satisfacer Armijo Wolf. Pero este es un tema un poquito más práctico para cuando uno quiere codificarlo. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al método del gradiente. Aunque ya son las 8:42, ya debería empezar la ayudantía. Pero déjame ver, no veo a Safka conectada. Sí, me dan un segundito. Voy a hacer un... Muy bien, ahí escribí. El método gradiente. Vamos a ver el método gradiente. Pues ya sabemos lo que era el método gradiente, también llamado método de Cauchy o de máximo descenso, lo que básicamente es un método direccional en el cual la dirección que vamos a elegir siempre va a ser menos el gradiente. ¿Ya? Se elige la dirección P super K menos el gradiente de F evaluado en X super K. Así de directo, así sencillo. Cuando es un paso exacto, ¿ya? Lo que uno tiende a buscar es el alfa K que minimice el phi sub K de alfa. ¿Ya? Y a pesar de que puede ser muy complejo, no, nosotros sabemos que
seamos capaces de encontrarlo o no, sabemos que una condición necesaria para que ese alfa k sea mínimo de phi sub k de alfa, como dicen las condiciones necesarias de primer orden, necesitamos que phi prima de alfa k sea igual a 0. ¿Ya? Pero recordemos que, perdón, y por supuesto, y el siguiente iterando se define como el punto en el que estoy parado, o sea, xk menos alfa k por el gradiente de f de xk, porque menos gradiente de f de xk era la dirección, y alfa k es el paso que acabo de elegir. ¿Ya? Y eso me define xk más 1, ¿ya? El nuevo punto. Acá. Entonces, ¿pero qué quiere decir que yo quiera encontrar un alfa k que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden? ¿Ya? Entonces, supongamos que encuentro este alfa k. ¿Ya? Como yo encuentro este alfa k, yo sé que phi' evaluado en alfa k tiene que ser igual a 0. Pero yo phi' lo puedo escribir en función de f. ¿Ya? Si lo escribo en función de f, básicamente la derivada con respecto a alfa de f de xk menos alfa k por gradiente de f de xk. Porque eso es lo que vale phi, pues es la definición de phi. ¿Ya? Phi de alfa. Y ya vimos que si yo lo derivo, lo que tengo es la derivada de f, o sea, el gradiente de f con el argumento de adentro, traspuesto por la derivada de lo de adentro con respecto a f, con respecto a alfa, perdón. Entonces la derivada de este término con respecto a alfa me queda menos gradiente de f. Entonces aquí está el gradiente de f y ahí está el menos. ¿Ya? Pero al final del día lo que me interesaba mostrar era que al desarrollar la derivada con respecto a alfa de phi, lo que obtengo es gradiente de f evaluado en xk menos alfa k gradiente de f de xk, traspuesto por gradiente de f de xk. ¿Ya? Y ahora una pregunta. ¿Cuánto vale, o sea, qué es eso? ¿Qué es ese término que acabo de mostrar ahí? ¿A qué corresponde? Xk menos alfa k por gradiente de f de xk. Pero en un punto, el alfa k ya lo encontré, ¿ya? Así que me voy a mover en esa dirección alfa k. Entonces, en términos del algoritmo, ¿qué estoy construyendo cuando hago esta operación xk menos alfa k gradiente de f de xk? Aquí vamos a poner una pequeña pista. Fíjese que allá arriba también dice xk menos alfa k gradiente de f de xk. Así que en realidad este término que está dentro del primer gradiente es nada más y nada menos que xk más 1. Es el nuevo iterando. ¿Ya? Así que eventualmente yo puedo llegar y ponerle eso. Escribirlo como gradiente de f de xk más 1 traspuesto por gradiente de f de xk. Pero fíjense que aquí son puras igualdades. Por lo tanto, me está diciendo que gradiente de f de xk más 1 traspuesto por gradiente de f de xk es igual a 0. ¿Qué quiere decir que el producto interno entre dos vectores sea igual a 0? De la misma forma en que vimos que el producto punto entre dos vectores que fuera menor que 0, por ejemplo, cuando vimos que era una dirección de descenso, quería decir que el ángulo era mayor a 90 grados. ¿Qué quiere decir que el producto interno entre gradiente de f de xk más 1 y gradiente de f de xk sea igual a 0? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale el ángulo entre ellos dos? Ay, no me acuerdo, 90 o no. 90. Porque te acuerdas que aparecía el coseno en Son una parte. perpendiculares. Efectivamente, son perpendiculares. Entonces, cuando yo hago el método del gradiente con el paso exacto, todavía es un misterio de cómo calculamos el paso exacto, pero supongamos que calculamos el paso exacto, ¿ya? Si es que ocupo el método del gradiente con paso exacto, entonces yo sé que los gradientes de dos iterandos consecutivos van a ser siempre ortogonales. Es decir, me voy a mover en una dirección, doble 90 grados, me muevo en esa dirección. Y después doble 90 grados, me muevo en otra dirección. Así que de hecho, si estoy, por ejemplo, moviéndome solamente en un plano, en R2, voy a estar haciendo una especie como de escalera. ¿Ya? Y de hecho vamos a ver en la próxima clase, voy a mostrar aquí unos códigos para que veamos cómo va avanzando el método del gradiente. ¿Ya? Que creo que termina con eso. Es decir, los gradientes de dos iterandos consecutivos son ortogonales. Vamos a llegar hasta esta parte. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Entiendo que Sapka ya entró. O debería estar por entrar. Ahí está. Ahí la vi.
Eh, Así que hacemos un descanso de 10 minutos y después Sapka retoma con la ayudantía. ¿Ya? Una cosa que les voy a pedir para las siguientes clases es que a mí, por ejemplo, aquí me cuesta o sea, como no veo sus caras, me cuesta ver si están completamente perdidos o están siguiendo la materia bien y simplemente hay un poquito más de vergüenza o timidez para participar de las preguntas. Pero sí recuerden que siempre pueden hacer preguntas a través del chat, y ahí pueden ser preguntas privadas, así que si alguien de repente tiene un poquito de timidez para hacer la pregunta en voz alta, la hace a través del chat y yo la respondo de manera anónima. O sea, no digo que en la pregunta. Y pues sí me interesa, por ejemplo, que ojalá en las siguientes clases, igual en la siguiente clase igual voy a siempre repasar las últimas diapositivas que vemos, pero ojalá se pudiese un poquito más como de preguntas para simplemente saber si es que están o muy perdidos o están siguiendo bien la materia. ¿Ya? Así que por favor, con toda confianza, y si hay algo que no se ¿Profe? entiende, me piden que lo repita y todo. Sí, Profe, es que como, no sé, sugerencia quizá, que uno entiende más cuando es alumno con ejemplos. Entonces, de repente, quizás hacer algún ejemplo con lo que ya ha pasado la materia. tú dices así como ejercicios de como tipo ayudantía o ver ejemplos de lo que estamos viendo acá. Sí, sí, Porque la como próxima, tipo ayudantía. ya. Bueno, Que pues esa igual parte, con Zapka se le entiende, pero de repente es como muy poco, no sé si, no sé, ya. muy Tú poco dices en el ejercicio. fondo de repente dedicarle otro bloque adicional, así por ejemplo el segundo bloque tal vez hacerlo con ejercicio. Puede ser eso. Sí, sí, la materia, lo mismo que pasó, pero con ejercicio. Ningún problema. Sí, Al menos a mí entiendo mucho más así. entonces hagamos eso. La próxima clase voy a hacer la primera mitad de materia y después del primer ejercicio voy a hacer yo ejercicios y después Sauca hace más ejercicio. Entonces así va a ser una ayudantía bien larga. Gracias, Vale, profe. profe. ¿Les Muchas gracias, parece? Jorge. Excelente, pues. Ya, pues Muchas entonces, gracias. para no alargarnos más, para que no terminen tan cansados también, pues esto debe ser súper agotador. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos y después vuelven con la ayudantía de Sauca. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Muy bien. Que estén Gracias, bien. profe. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.